enterado a través de su sobrino que era la voz de Ralph Hinckley en El Gran Héroe Americano, acaba de conquistar mi corazón. O sea, bueno, a Ramón no hace falta, desde luego, presentarlo, porque ya sabemos todos que cada vez que habla es como si oyéramos a Bruce Willis, ¿no? Y lo de Juan Carlos, de verdad que para mí ha sido algo muy emocionante. Es una de esas tonterías, ¿no? que parecen tonterías pero que no lo son. Y en fin, pues te das cuenta que te has criado, ¿no? Oyendo su voz con El Gran Héroe Americano, con Starsky Hutch, en fin, ese tipo de cosas, como digo, para mí significan mucho. Con lo cual, solo tienes que pedir y yo te daré lo que quieras. ¿Vale? Eso es un editor. Eso es un editor. Entonces, bien, ya vamos arrancando. Bien, la malvadez está dividida en dos partes, encadenadas a su vez, ¿no? Por un lado tenemos la parte referida a los relatos y por otro la parte de los poemas. ¿Por qué la malvadez? Porque Juan Carlos Ordóñez, como dice en uno de los poemas, él es un ser indefinido. En cuanto a las temáticas de los poemas, temas de lo más variopinto, como la vejez, el amor, la propia vida, el humor, el sarcasmo, coinciden también en un punto, lo urbano, con cierto tono ácido, irónico e incluso podríamos decir que un poco malvado. En la parte referida a los relatos, que como digo se van intercalando, los relatos hablan puramente de la malvadez, pues porque el mundo está lleno de malvados, aunque muchos lo disimulan. En los relatos, donde se aprecia esa malvadez de la que estamos hablando, hay, desde mi punto de vista, dos grandes influencias lingüísticas, y esta vez digo lingüísticas, que no hablo de narrador ni de personajes. Una es el tono bukowskiano, que no erótico, y por otro lado el teatro. El teatro, creo que en todos los relatos se ve, ¿vale? Los personajes hablan de una determinada manera, y esa manera tiene muchísimo que ver con el teatro, y eso creo que ya lo descubriréis. Entonces, bueno, yo antes de pasar a Ramón Langa, quería hacer una pregunta a Juan Carlos Ordóñez, y sería: ¿lo cruel desahoga, como en las películas de miedo? Sí. Y a partir de ahí nos hablas de la crueldad, la malvadez, la malicia y... Bueno, ahora hablarás Ramón, ¿no? Sí, bueno, yo solo quería preguntarte eso. Ah, bueno. Que me contestes eso y ya... Bueno, repíteme, es que la desahoga Muchísimo, una barbaridad, una barbaridad. Efectivamente, muy acertado. Se ha dicho muchas veces que las películas de terror desahogan unos sentimientos internos que tenemos y por eso gusta tanto. Que gusta tanto, y la novela negra y la novela de miedo. Además, bueno, de eso no quiero hablar mucho, porque yo creo que es breve. Mirad, os voy a decir algo que va a estar relacionado como cuando hable yo del libro. Escuchad esto. En una biografía de Liszt, del músico Liszt, el biógrafo describe aquellos salones literarios, musicales, maravillosos debían ser. A mí me encantaría haber vivido aquello, a todos. Y describe de esta forma un habitual del salón. Fijaos, qué preciso. Era un hombre muy poco habitual. Solo hablaba para decir algo. Bien, entonces, mira, yo te comentaré algo más porque no quiero reiterar sobre el libro. Yo por mi parte le paso el micrófono a Ramón. ¿Sí? Bueno, pues buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Quiero hacer una breve introducción primero de
mi amistad con Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos y nos conocimos hace muchísimo tiempo en el mundo del doblaje, los dos nos dedicamos al doblaje. Él antes que yo. Él era uno de los grandes dobladores que han existido y uno de los grandes directores de doblaje también que han existido. Y una de las características fundamentales de Juan Carlos cuando dirigía era su capacidad para adaptar el diálogo que los traductores previamente han traducido del original de la película, ¿no? Y ahí ya ahí se veía la literalidad, hablando en sentido literario, de literatura, de Juan Carlos por sus adaptaciones, su riqueza de vocabulario, su riqueza de conceptos, etcétera, etcétera. Podría hablar 2 noches seguidas de nuestra relación en el doblaje. Juan Carlos me dirigió muchas veces en doblaje y bueno, por esas razones estoy aquí presentando este libro, ¿no? Por amistad con Juan Carlos y por supuesto porque el libro me ha entretenido muchísimo. ¿Qué significa malvadez? La malvadez no existe en el diccionario, es una palabra que se ha inventado el autor. No existe en el diccionario, es solo una forma de expresar algunas ocurrencias turbias, a veces incluso un poco crueles, que brotan como primera instancia de la necesidad de reírse de algo o con algo no cotidiano. Humor no cotidiano. Yo he traducido a mi libro albedrío malvadez. Malvadez. Maldad reducida a travesura. Travesura fuerte, travesura arriesgada, incluso cruel. Crueldad con humor, al humor por la crueldad. Teniendo en cuenta que la crueldad significa impiedad, fiereza de ánimo, acción cruel e inhumana, en este caso tendríamos que hablar de crueldez, ¿no? Reduzcamos un poco la crueldad a la crueldad con humor. Porque en definitiva todos tenemos un componente de crueldad, ¿no? De morbo, de algo dañino producido, pues no sé, pues por la envidia, por el miedo, por la mediocridad. Las sentimos, pero no las exteriorizamos. No es políticamente correcto. Y no exteriorizarlo es una bomba. Es decir, es mejor decirlo y no hacerlo que guardártelo y que estalle y posiblemente ejecutarlo después. Por eso, contar estas pequeñas historias es una forma de desahogo, que hablabais antes de desahogo, una fuga pueril y evitar males mayores. Solo puedes curar tu enfermedad una vez que la reconoces y, por supuesto, la confiesas. Por eso recomiendo esta lectura, porque en nuestro interior nos sentiremos secretamente, fijaos lo que digo, secretamente identificados con alguna de estas historias. Muchas de ellas cargadas de humor. Un humor realmente ácido, ¿no? Un humor corrosivo a veces. Las historias de la malvadez salen del morbo humor, del humor morbo. El morbo, si miráis el diccionario, morbo significa enfermedad. Significa estar enfermo, significa algo doliente. En este caso podemos interpretar el morbo como el placer de regocijarnos con algo vicioso como pura fantasía que luego no nos vamos nunca a decidir a ejecutarlo. Entonces el morbo como algo vicioso, como reírse de un vicio, de un defecto, pero solo reírse en secreto, por supuesto, porque lo otro sería maldad y esto no es maldad, esto es malvadez. También salen por pura fantasía unas veces y otras pues del dolor del alma, de algún trauma verdadero, alumbrado sin miedo, sin tapujos, con toda la sinceridad posible en alguien que no tiene miedo a expresar sus sentimientos más oscuros, porque el hecho de tenerlos le exime de la culpabilidad de tenerlos, por otra parte tan propio del ser humano, ¿no? Igual sería culpable de dejarse llevar por ellos, pero bueno, ese es otro debate. Y habla de esas aberraciones con naturalidad, porque las conoce, las controla, las supera, y exteriorizarlas es, riéndose de ellas, por supuesto, es la medicina para librarse de ellas y así no ejecutarlas. ¿Por qué expresar todas estas historias? Bueno, pues como un poeta, un pintor, un dramaturgo cuenta sus amores, sus temores, sus pasiones, sus aberraciones o sus locuras, preguntándose, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que me rodea? ¿Por qué
qué siento esto? ¿O por qué siento aquello? Y de esas preguntas, de ese tormento, pues nace su arte, ¿no? Nace su expresión. Y porque además es absolutamente necesario tener fugas. Hay que dar un poco de juerga al cerebro de vez en cuando, ¿no? De descansar de esa obligación, entre comillas, de ser buenos. Como decía el gran Rafael de Penagos, a quien muy merecidamente está dedicado este libro, decía: había un hombre tan bueno que no podía ser peor. Y yo creo que tenía toda la razón, ¿no? Y además Rafael de Penagos nos lo explicaba diciendo: pellizquele un día el culo a una señora, me coja sin pedo, no sea usted tan bueno, por Dios, que no hay quien lo aguante. Bueno, pues esto decía el gran Rafael de Penagos, y yo creo que tenía razón, ¿no? Hemos hablado antes, habéis hablado antes de que la poesía de Juan Carlos, o las historias de Juan Carlos en esto de la Malvadez, recuerdan muchas veces a Bukowski, al gran Charles Bukowski, ¿no? Aquel maravilloso poeta derrotado, pero grandioso desde mi punto de vista, que supo hacer poesía de la basura. Qué talento, de la aberración, del alcoholismo. En definitiva, supo hacer poesía de la caja de Pandora que desató los males del planeta, ¿no? Y aquí entra a colación un pequeño verso que escribió Juan Carlos, que recuerda mucho a Bukowski, y dice así: yo nací sin ángel de la guarda, con licencia de Dios adoptaré uno de esos que en el cielo hay de reserva. Trabajará duro, tendrá que protegerme de mí mismo, de mis ideas negras. Al final del tiempo podrá vender mi vida. Le darán poco, apenas nada, quizá un céntimo o una palmadita en la espalda. Esto es reírse de tu miseria con elegancia y sabiendo que tienes un componente miserable. Reconocerlo y confesarlo es la única manera de dejar de ser miserable para poder crecer, ¿no? Entonces, hablando de la poesía en este libro, vais a encontrar pues que entre cuento y cuento, entre historia y historia de la Malvadez, hay unas historias preciosas que yo os podría contar, porque es que es para contarlas, pero claro, no las puedo contar porque hay que leer el libro, es fundamental. Entonces, si no se puede desvelar el conflicto, ¿no? Y entonces hay unas poesías muy bonitas entre historia y historia, un poco como para desahogar, ¿no? Es una poesía, hay unas poesías románticas, otras tristes, otras muy duras, y otras muy sincopadas, como frases sueltas, visiones fugaces, destellos del alma, como un niño perdido que fotografía emociones sueltas y las expresa sin filtro ninguno, sin miedo, con toda la necesidad de verdad que su corazón le reclama. Y hablando de esta poesía de Juan Carlos, yo quiero poner punto final a esta humilde presentación leyendo uno de los poemas que a mí me han subyugado, ¿no? Me ha gustado muchísimo. Se llama La voz. A mí me encantaría que me lo hubiera escrito a mí, porque sinceramente igual es una percepción. Tu voz. Igual es una percepción, pero igual es el deseo de que alguien me escriba algo sinceramente tan maravilloso. Yo no suelo hablar de mis obras. Yo creo en el hecho artístico. Para mí el hecho artístico es la comunicación de una emoción. Yo no creo que hay que entender de arte para decir si a un jugador le gusta lo que gusta. A veces escribo, como dirían los espiritistas, con escritura automática. No os creéis que reflexiono mucho. Ya lo dice en la solapa y lo dice el editor. Bueno, lo han dicho una cosa muy importante. Si un día te publiquen un libro con lo que está cayendo, bueno, Es complicado, sí. me parece un milagrito cuando este señor me escribió una carta y me dijo: voy a publicar tu libro. Joder, bueno, eso tengo, ¿qué queréis? Ni gracia ni nada, algo por dentro. ¿Me dijiste qué me dices? Pero qué bien. Es dificilísimo.